Muy buenas tardes, amigos de Dorado 89.5 FM. Le damos inicio a su programa Con la Biblia Abierta, un programa de la Iglesia de Cristo para su vida. Estamos contentos, agradecidos porque usted está allí, una vez más con nosotros. Bienvenidos, le damos en este momento la bienvenida a los hermanos que siempre nos acompañan. En este caso, Yalmar Paredes, evangelista de la Iglesia de Cristo Mérida Sur, y también está con nosotros Osvaldo Rodríguez, evangelista de la Iglesia de Cristo en Ejido. Bienvenidos, hermanos, bienvenido Yalmar, ¿cómo estás? Muchas gracias, Alberto, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan, agradecidos con el eterno Dios porque nos da nuevamente la oportunidad de poder comunicar su palabra a través de este canal, a través de esta radio, el cual pido a Dios que bendiga grandemente a todo el equipo que trabaja en ella y que gracias al Eterno pues han estudiado la palabra de Dios y ya tenemos 2 de esa familia convertida al cristianismo y eso es maravilloso. Amén. Bienvenido Osvaldo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Le reintegro pues mis saludos de bienvenida, especialmente también a los amigos y amigas que nos están escuchando, hermanos y hermanas que están en sintonía. Y después de esa noticia, pues mucho más alegre todavía. 2 familias que deciden entrar en el reino de Dios. Para nosotros pues es un triunfo. Y como dice el Señor, pues que el trabajo que hacemos no es en vano. Así que bueno, mis saludos y mis bendiciones para todos y esperamos pues que en este día de hoy pues tengamos, o en esta tarde de hoy, podamos tener un programa bastante interesante. Bien, amigos, en este momento vamos a hacer para ustedes un breve resumen acerca de la serie de temas que hemos tratado acerca de los 6 días que cambiaron al mundo, ya para ubicarnos para el siguiente tema, ¿no? Sí, el día de hoy corresponde estudiar acerca ya de la crucifixión, el momento de Cristo en la cruz, ese momento doloroso para el Señor Jesús como ser humano que era, el ser crucificado cuando sus manos fueron horadadas. Vamos a hablar de cómo el Señor, aún estando en esos momentos dolorosos, no pierde oportunidad para enseñar y usa la cruz como un púlpito. Entonces el tema de hoy lo vamos a llamar la cruz usada como púlpito. Así es, un tema interesante que yo les invito a que escuchen con mucha atención. Ese último sermón de Jesús, maravilloso. La cruz, el lugar donde Cristo por fin pudo rescatar su cabeza. Ese lugar donde pasaron tantas cosas hermosas que puede cambiar la vida de todo aquel que nos está escuchando en esta tarde. Sí, tenemos que recordar que la cruz era el mecanismo empleado por el Imperio Romano para acabar, para matar a los peores criminales, a la lacra de la sociedad, a todo aquel que cometía crimen contra el Imperio Romano, acababa en una cruz. Era tan grande la afrenta del crucificado que un ciudadano romano no merecía morir en la cruz, según Roma. Un ciudadano romano, su pena capital era ser decapitado, como muerte rápida. Sí. Pero el ser crucificado era algo que de vergüenza, afrentado, ser exhibido en público, desnudo. Eso era, y todo eso lo tuvo que sufrir el Señor Jesús por amor a mí, por amor a usted, amigo que nos escucha, por amor a todos aquellos que desean obedecer ese mensaje salvador de nuestro Señor Jesucristo. Así es, amigos. Ahora en este momento vamos a recordarles a ustedes nuestras líneas telefónicas por si usted quiere comunicarse con nosotros, puede aclarar alguna duda con respecto a los temas que estamos tratando, o si también desea estudios bíblicos acerca de la palabra de nuestro Señor en manera gratuita, puede comunicarse con nosotros a través del 0412 126 1642. Contamos también con el 0416 121 7054. También puede escribirnos a través del correo electrónico iglesiadecristo@hotmail.com
o puede visitarnos en nuestra página de Facebook con la Biblia abierta. Shine on me, shine, Jesus, shine, fill this land with the Father's glory, blaze, Spirit, blaze, set our hearts on fire, flow, river, flow, flood the nations with grace and mercy, send forth your word, Lord, and let there be light. Lord, I come to your awesome presence, from the shadows into your radiance. By the blood I may enter your brightness. Search me, try me, consume all my darkness. Shine on me, shine on me, shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory, blaze, Spirit, blaze, set our hearts on fire, flow, river, flow, flood the nations with grace and mercy, send forth your word, Lord, and let there be light. Cristo sabe tu vivir, Cristo sabe tu sentir, Cristo quiere Vamos con nuestro tema, la cruz usada como púlpito. Sí, Alberto, pues ya nos encontramos entonces en el momento de la crucifixión. Dice Lucas capítulo 23, versículos 26 en adelante. Cuando los soldados se llevaban a Jesús, agarraron a un tal Simón de la ciudad de Cirene, que venía del campo, lo obligaron a cargar la cruz y a llevarla detrás de Jesús. Mucha gente seguía a Jesús, incluso algunas mujeres, las cuales lloraban y se lamentaban por él. Jesús se dio vuelta y le dijo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, más bien lloren por ustedes y por sus hijos. Está llegando la hora terrible en que la gente dirá: afortunadas las mujeres que no pueden tener hijos, que nunca los han tenido ni han amamantado. Entonces dirán a las montañas: caigan sobre nosotros, y a los cerros le dirán: cúbrannos. Si le hacen esto al árbol vivo, ¿qué no le harán al seco? Vamos a comentar un momento esos versículos acerca de estos primeros momentos cuando Cristo, ya llevando la cruz, los soldados romanos vieron tal el sufrimiento del Señor Jesús. Había pasado toda la noche sin dormir, toda la noche llevado del Sanedrín a Herodes, de Herodes al Sanedrín, del Sanedrín a Pilato, azotado, desfigurado completamente. Tal fue la desfiguración que había en su rostro, hermanos queridos, que en Isaías capítulo 50, versículo 6, la Biblia dice: no opuse resistencia a los que me golpeaban la espalda, dejé que me arrancaran la barba, le puse la cara a los que me insultaban y escupían. Isaías también narra que su rostro fue completamente desfigurado, al punto que no parecía hombre. Dice Isaías 52:14: así como muchos se horrorizaron con él, pues su semblante estaba tan desfigurado y su forma apenas era la de un ser humano. Al punto que el mismo Jesús, allá en el Salmo 22, cuando se hace la profecía acerca de su crucifixión, en el versículo 6 dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. De manera que lo que tuvo que pasar nuestro Señor Jesús fue tremendo al punto que los mismos soldados romanos, como dije hace un rato, lo vieron tan mal,
que obligaron a un hombre llamado Simón de Cirene, de una provincia de Cirene, llamada Cirene, a que ayudara a cargar la cruz a nuestro Señor Jesús y a llevarla detrás de Jesús. Pues Jesús iba adelante y Simón de Cirene iba cargando la cruz detrás de Jesús. Así es, queridos hermanos, amigos. Momento en donde ya se está desarrollando lo que Jesús más, no diríamos más temía, aunque como ser humano él sabía que ese momento iba a ser muy, muy doloroso, muy angustiante, muy estresante, diríamos en estos términos, ¿no? De tal manera que cuando Jesús ora allá en Lucas capítulo 22, ahí mismo en el capítulo 22 de Lucas, capítulo antes inclusive de este relato, vamos a conseguir que Jesús dice en el versículo 41, se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí este sufrimiento, esta copa, pues, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Fíjense, queridos amigos, que ese momento fue tan fuerte. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerse. Y el versículo 44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahora, ¿por qué yo quiero leer esto, amigo y hermano que nos escucha? Muchachos que nos acompañan aquí en el estudio. ¿Por qué? Porque es el momento que él estaba esperando. Un momento que él ya sabía, por muchos años inclusive lo sabía, que iba a ser terrible para él. Tan fuerte que él estaba en agonía. En el momento de la oración, Yalman, ya estaba en agonía. Ya estaba sufriendo poderosamente. Ahora imagínate, si en el momento de la oración del Getsemaní estaba en agonía, vinieron los ángeles a consolarlo. Ahora imagínense la agonía en este momento que está el acontecimiento en pleno desarrollo, pues, de la crucifixión. ¿Cómo sería su agonía de más intensa? Porque dice la Escritura que cuando estaba orando su sudor eran como grandes gotas de sangre. Era su sudor como, no dice que era. Pero en este momento su sudor sí era sangre, hermano. Sí era sangre. Y yo hacía un comentario en programas anteriores, cuando crean la película La Pasión, ¿no? No que le vamos a dar publicidad a esta película, porque al final es una película como otras. Pero es una película tan cruda que mucha gente quedó impactada con esa película. Es más, esa película trataron inclusive de prohibirla. El mundo religioso quiso tratar de prohibirla por lo crudo, decían, por lo violento de la película. Y es que a alguien algún día en el cine por fin se le ocurrió mostrar, digamos, en cierto grado de realidad, lo que toda la vida, Yalmar, lo que toda la vida, Alberto, lo que toda la vida, amigo y amiga que nos escucha, nosotros lo veíamos como una película de comiquita. Como una película de comiquita, toda la vida viendo todos los años a una persona que lo colgaban en una cruz en una plaza y ni siquiera le metían los clavos en la mano, sino que lo amarraban con cabullas o con mecate. Yo me acuerdo que yo de muchacho pensaba que a Cristo lo crucificaron así, pues amarrado con cabullas, y que todo era comiquita, que después ya todo se acababa y terminó todo hasta el próximo año que volviéramos a hacer el teatro. Entonces viene una película que muestra, diría yo, regularmente lo que fue de verdad esa agonía. Y dicen que era violento. No. Tenemos que, como seres humanos, tenemos que entender que la cruz fue agonía, un sufrimiento extremo para nuestro Señor Jesucristo, y lo hizo por amor de ti, por amor a ti y por amor a mí.
Cuando Jesús cargaba esa cruz, Osvaldo, Jesús iba completamente desgarrado físicamente por los azotes, por la corona de espinas, por su barba que fue arrancada, como acabamos de leer. Horas sin dormir. Por las bofetadas que le daban. Puñetazos, como dice la Biblia, que le daban duro y le ponían la corona de espinas, que cada espina era el tamaño de un dedo, y le daban de garrotazos. Los soldados romanos le dan garrotazos en la cabeza para que la corona se incrustara cada vez más en su cerebro. Claro. Cuando va así, oye, los romanos ven tanto el cansancio físico y la agonía de Cristo, como usted nos explicaba ahorita, Osvaldo, que ponen a Simón Sirene a cargarla. Pero también lo que tenemos que tomar en cuenta es lo que sucede en el versículo 27 de Lucas 23. Dice que mucha gente seguía a Jesús. Mucha gente seguía a Jesús, incluso algunas mujeres, las cuales lloraban y se lamentaban por él, se condolían por él. Pero la respuesta de Jesús es la que a mí me causa asombro. No lloren por mí. Jesús le dice, se dio vuelta y le dijo, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí. Más bien lloren por ustedes y por sus hijos. Así es. Está llegando la hora terrible en que la gente dirá, ponga atención aquí, Osvaldo, y amigo que nos escuche, llegará la hora terrible en que la gente dirá, afortunadas las mujeres que no pueden tener hijos, o sea, las estériles, que nunca los han tenido ni han amamantado. Esta era una sentencia terrible sobre Jerusalén. Recuerde que para una mujer judía, el ser estéril era como una maldición. El ser estéril era como un castigo de Dios. Recuerdo, y lo que más se me viene ahorita a la mente es la burla de aquella esposa de Penina, del Cana, aquella mujer Penina que se burlaba de Ana porque Ana era estéril. ¿Se acuerda? Sí. Y porque no podía tener hijos. Primera de Samuel capítulo 1. Entonces, para el judío, bienaventurado o afortunado era el que podía tener hijos. Cristo le dice, llegará el momento en que la gente va a decir, afortunadas las mujeres que no pueden tener hijos, que nunca los han tenido ni han amamantado. La cosa iba a ser tan terrible lo que iba a venir sobre Jerusalén, que el que no, afortunada era aquella que hubiese sido estéril. Bueno, lo comprobaron después en el año 70 aproximadamente, cuando Jerusalén fue destruida, ¿verdad? Sí, entonces el juicio temporal de Dios sobre Jerusalén fue terrible en ese momento, porque como yo dije también en otros programas anteriores, el ser humano pensaba que el sacrificio de Cristo, eso iba a quedar ahí como que si nada hubiese pasado. Y todavía es tan grande que se manifiesta en nuestros momentos. Mira, si tú agarras esas palabras de Jesús y las aplicas a nuestros tiempos y nos ponemos a ver cuán difícil cada día se hace para un padre criar a un hijo. El futuro de los jóvenes, de nuestros hijos, en estos momentos es tan difícil. Los hijos están siendo tan contaminados y tan corrompidos que no sabemos que sin Cristo, ¿cuál va a ser el futuro realmente de la juventud de esta sociedad? ¿Verdad? Qué interesante. O sea que el sacrificio de Cristo trasciende todos los tiempos. Todos los tiempos. Esas palabras fueron tremendas, poderosas y aplicables en nuestros tiempos todavía, hermano Yalmar. Amigos y amigas que nos visitan, que nos están escuchando, que yo estoy seguro que están atentos a lo que estamos hablando. Eso es correcto, hermano Osvaldo y Alberto. Dice Jesús, si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? También dice Lucas 23:32 que llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. En el 33 dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. El Salmo 22 dice que horadaron sus manos y sus pies. De hecho, fue una crucifixión. Horadaron sus manos, horadaron sus pies. Dice Lucas que le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Cristo en la cruz, Osvaldo, es donde vamos a comenzar ahorita a estudiar las 7 frases o 7 palabras que Cristo dijo cuando estaba ahí en la cruz, usando la cruz como púlpito, como dijimos que íbamos a llamar el programa. Pero una de las cosas que me causa a mí
bastante emoción en el sentido del corazón, el sentimiento, es que Jesús va a decirnos 7 palabras, pero en el pensamiento, yo creo que en el pensamiento de Cristo, entre palabra y palabra, estaba hablando lo que narra el Salmo 22. Si nosotros leemos un momentico el Salmo 22, algunas cosas puntuales, podemos darnos cuenta que es un salmo que estaba profetizando precisamente esos momentos. Y como vamos a conocer la expresión audible de Cristo en 7 palabras que dijo, también podemos conocer a través del Salmo 22, tal vez cuál era su pensamiento. Fíjense, en el Salmo 22 dice a partir del versículo 6, dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Fíjense cómo se sentía Jesús, y el Salmo lo profetiza: yo soy gusano y no hombre. Él se hizo hombre, pero en ese momento estaba tan desfigurado que él se consideraba como: yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Fueron tantas las cosas, mire, sigue diciendo en el versículo 12: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera. Fíjense esto es interesantísimo. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. ¿Cómo sería el dolor profundo de nuestro Señor Jesús que podía pensar este tipo de cosas? Mi corazón fue como cera, derritiéndose entre mis entrañas. Un tiesto se sentó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Mi lengua se pegó en el paladar. El grado de sed, de lo seco que estaba el paladar, la garganta de Cristo, al punto que la lengua se pegó. Él manifiesta en esas palabras: tengo sed. Otra cosa que sigue diciendo aquí el Salmo 22 dice: porque perros me han rodeado y me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Todas estas cosas, para mí entender, era lo que estaba pensando Cristo ahí en la cruz. Pensando para Él, pero predicando desde esa cruz estas 7 frases o estas 7 palabras que vamos a estudiar a continuación. Un sufrimiento emocional 100% estaba experimentando el Señor. Muchas personas dicen: no, pero es que eso no lo dice Cristo como tal. Y quiero aclararles que este es un salmo profético. Un salmo profético que es cumplido cabalmente por Cristo, precisamente ahí en la cruz. Sí, en la cruz, do primero vi la luz, dice el canto que siempre entonamos. Ese salmo profético, gracias a Dios, fue cumplido en la cruz. Así es, Osvaldo y Almar, es sorprendente las cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Se han hecho, en base a esta historia, se han hecho películas, libros, pero sin duda que a través de este programa usted conocerá la verdad. Así que los invitamos a que siga con nosotros. Regresamos. Strength, my shield, to you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. I want you more than gold or silver, only you can satisfy.
sabe tu vivir. Seguimos, queridos amigos, hermanos que nos escuchan por Dorado 89.5 FM en su programa Con la Biblia Abierta. Estamos tratando nuestro tema, la cruz usada como púlpito. Seguimos, Osvaldo. Así es, un tema interesante, un tema lleno de emoción, de sentimiento, como tú dijiste hace rato, Yalmar. Nuestro corazón se llena de sentimientos porque no debe haber sido nada fácil para el Señor y mucho menos para el Padre Celestial ver a su Hijo pasando por ese momento tan tremendo, ¿no? Y antes de que hablemos de las siguientes cosas, yo quisiera nuevamente hacerle una reflexión a todos de esa frase: no lloren por mí, lloren por ustedes. Yo me acuerdo que, bueno, yo cuando veía películas, me acuerdo que me daban un profundo sentimiento y se me salían las lágrimas. Y me acuerdo que mi mamá me decía: chacho, pero vos vas a estar llorando, tú ves que es una película, ¿verdad? Y la humanidad hoy en día sabe que todavía esa frase está vigente. No lloren por mí, lloren por ustedes. Y nosotros seguimos llorando por nosotros. Porque a medida que el hombre banaliza, se aparta de este momento tan importante de la vida, desde que el hombre ha hecho, precisamente, vuelvo a repetir, esta escena, una película, un teatro, y se aparta y banaliza y no internaliza el sacrificio de Cristo por nosotros, tiene muchas razones para llorar. Tiene muchas razones para llorar porque Hebreos capítulo 9, comenzando dándole un contexto allí en el versículo 26, hablando del sacrificio de Cristo, dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, parte de esos siglos los estamos viviendo ya, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y apareció por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La humanidad tiene mucho por qué llorar, pero llegará un momento, Yalmar y amigos que nos escuchan, que en el día del juicio, escena que Cristo dice, vuelvo a repetir, que habrá llanto, lloro y crujir de dientes, va a ser porque en alguna oportunidad, en el postrero de los tiempos, en el final de los siglos, este gran sacrificio va a ser demandado. Va a ser demandado, porque aunque fue un sacrificio para salvación del alma, para salvación de la humanidad, también fue un sacrificio para preámbulo de juicio. Y ese es el juicio final, donde muchos van a llorar, pero ya el llorar allí no les va a servir de nada. Entonces hay que aprovechar el tiempo presente. Así es. Y así comienza Jesús en la primera frase, en este estudio de Cristo, de la cruz usada como púlpito. En Lucas 23:34 dice la Biblia: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Según estuve revisando, Osvaldo, tanto en la construcción gramatical en español como en griego, la frase "y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen", es algo que Jesús no lo dijo una sola vez, sino era algo que Jesús venía perseverando en esa frase, en esa oración al Padre, venía perseverando de manera continua. La traía presente. Sí. En su mente. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Me imagino yo al llegar de la calavera, cuando Jesús mira alrededor y oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando le colocaron los clavos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En cada cosa que le hacían. En cada cosa, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero el asunto, Osvaldo, es que aquí vemos manifestada la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque los judíos sí sabían lo que estaban haciendo. Por supuesto, sí. Sí, Jesús, los judíos sí sabían lo que estaban diciendo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 26, cuando Jesús es llevado ante el Sanedrín,
que recuerden que cuando comenzamos toda esta serie de estudios, analizábamos que ellos habían acordado matarle. Claro. Porque había resucitado a Lázaro y todo lo que hemos estudiado, pues. Pero en Mateo capítulo 26, cuando Jesús es llevado ante el concilio allá, dice que presentaron testigos falsos, allá en el versículo 60. Dice, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Venían a testificar contra Jesús por medio de una enseñanza que Jesús había dicho que iba a derribar el templo y en 3 días iba a reedificarlo. El apóstol Juan dice que hablaba era de su cuerpo. Pero ya luego el sumo sacerdote en el 63 le dice, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Cristo le dice, tú lo has dicho. O sea, cuando el sumo sacerdote le dice, te conjuro, por favor, júrame. Dígame la verdaditica, como decimos nosotros. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios viviente? Jesús le dice, tú lo has dicho. O sea que el sumo sacerdote sabía quién era el Cristo y sin embargo manda a crucificarlo. Pero la misericordia de nuestro Señor Jesús, que la vemos reflejada en la cruz del Calvario y que la vemos reflejada hoy día para todas aquellas personas que quieran seguirle, que quieran obedecerle, es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, eso es lo que Dios quiere. Dios quiere, Jesús ahí en la cruz está llevando nuestras faltas. Jesús ahí en la cruz está llevando nuestros pecados. Jesús ahí está diciendo, mire, yo sé que ustedes todos han pecado. Yo quiero cargar con sus pecados. Padre, perdónalos. Esa es la enseñanza de esta primera frase, el perdón. Cristo pidiéndole al Padre el perdón para la humanidad. Cuando Jesús está en la cruz, en su alma, en su corazón, su vida entera estaba poseída tremendamente por el amor ágape, por el amor agapao, el amor de Dios. El amor que viene de Dios, el amor que todo lo espera, el amor que todo lo soporta, el amor que todo lo cree. Y ese amor de Jesús lo ayudó a convencerse de que realmente ellos no sabían lo que hacían, aunque Jesús sabía que ellos lo estaban haciendo. Pero ese amor lo llevó a creerlo. Mira, te duele menos cuando alguien que tú amas te hace algo malo. Te duele menos en tu corazón y en tu alma, Yalmar, amigo que nos visita, que nos estás escuchando. Te duele menos a ti en el momento que alguien te hace algo malo. Te duele menos saber que lo está haciendo por ignorancia, que lo está haciendo conscientemente. El dolor es menos. Entonces el amor ágape llevaba a Jesús a convencerse de alguna manera u otra que ellos no sabían lo que hacían y su sufrimiento se podía apaciguar un poco pensando eso, hermano. Eso es algo grande, hermoso y maravilloso. Aún así, el hecho de crucificar al siervo de Dios, al Hijo de Dios, el hecho de que Judas lo haya entregado, que Pedro lo haya negado, porque todo eso está incluido en el Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Sí, sí. El hecho de que 5 días antes lo habían recibido como rey y ahora están diciendo crucifícale, crucifícale. Jesús dice, Padre, no saben lo que hacen. Ellos no saben lo que están haciendo. Esa expresión de Padre, perdónalos, nos lleva a nuestra vida presente. Al perdón. Al perdón. Que amigo escucha, y Osvaldo, Alberto, y para mí mismo y Leo, que sea cual sea la falta que nosotros tengamos, sea cual sea el pecado que nosotros tengamos, no hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. Hoy día no hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. De repente alguien me va a salir por ahí, sí, la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero no estoy hablando de eso ahorita. Estoy hablando que hoy día el pecado más grande que usted pueda tener, amigo, escucha, el error más grande que usted haya cometido en su vida, Jesús dice, ven y estemos a cuenta. Claro. Si tus pecados son como rojos, como el carmesí, yo los voy a limpiar como la lana. Claro. Si son lo peor que puede haber, yo lo puedo perdonar. Y no porque Dios no sepa lo que estamos haciendo, sino como usted acaba de decir, Padre, perdónalos porque ellos no saben
lo que están haciendo. La juventud que tú hablabas hace rato, hoy día, No. no sabe lo que está haciendo. Aunque sabe que está haciéndolo mal, pero no saben el daño que se están causando. Las consecuencias. Las consecuencias. Y ahí me refería, Yalmar, cuando Cristo dice, no lloren por mí, lloren por ustedes, porque realmente cada vida de ignorancia de las personas hacia el Señor, hacia su palabra, es una vida de llanto, se convierte en una vida de llanto, aunque no lo creamos así. Pero el perdón, Yalma, quisiéramos que esa frase no solamente repercutiera en el sentido de que Jesús estaba pidiendo perdón por nosotros, sino que Jesús, el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso, su amor no le permitía. Mira, si había alguien, Yalma, amigo que nos escucha, hermano que nos escucha, si había alguien en ese preciso momento, con todas las, diría yo, con toda autoridad, o con todo el derecho de odiar a alguien, era Jesús. A todos ellos. Uno de sus apóstoles una vez le dijo, ven, ¿y por qué tú no permites que baje un rayo del cielo y queme toda esta gente? Y él mismo lo dijo, mira que tú no sabes que en este mismo momento puede venir una legión de ángeles y ayudarme y librarme de todas estas cosas que me van a pasar. Una legión de ángeles. Pueden destruir 3 planetas igual que este. Exagerando, ¿verdad? Pero una legión de ángeles tiene mucho poder. Y Jesús en ese momento, en vez de decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, pudo haber dicho, Padre, extermínalos. Acaba con ellos. No, Él no lo hizo. Porque el rencor, el odio, amigo y hermano que nos escucha, el odio no le hace daño al que tú odias, al que tú le guardas rencor, te hace daño es a ti. Y bastante daño nosotros le estábamos haciendo ya al Señor para que Él mismo se hiciera daño guardándonos rencor. No, Él muere perdonando y pidiendo perdón. El que todo lo perdona tuvo que pedir perdón. ¿Por qué? Por nosotros. El rencor, el odio es una enfermedad que calcome el alma del ser humano, te destruye. Y si hay un mensaje del Señor en este momento para usted y para mí, es perdona. Él lo dijo. Él nos lo enseña en el capítulo 6 de Mateo. Si ustedes nos perdonan a los que le ofenden, yo tampoco los voy a perdonar. Y precisamente es en la oración que tanto más se repite hoy día a nivel religioso. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero el asunto es que el rencor y el odio cada día abunda más en el corazón del ser humano. Rencor. Acuérdate aquella famosa frase que dice, que te perdone Dios. Yo perdono pero no olvido. Esas son cosas que destruyen la humanidad, que destruyen la comunión y la relación entre las personas. Son frases diabólicas. Sí, diabólicas sí. Porque enseñan totalmente contrario a lo que enseña Jesús. Sí. Y precisamente, si nosotros vemos si hay algo que está en el corazón del nuevo pacto, en el corazón de ese pacto que estableció Cristo, es perdón. Yo no me acordaré más de sus pecados, dice el Señor Jesús, y yo no me acordaré más de sus pecados. Ahora, el perdón es condicionado, Osvaldo. Porque Correcto. si no perdonamos, Dios no nos perdona, como acaba usted de leer, y podemos citar Mateo capítulo 6, versículos 12, 14 y 15. Eso está ahí para que nuestros amigos busquen en su Biblia abierta, busquen esos textos. Si yo no perdono, Dios no me perdona. Así es. Entonces el perdón es condicional. Y yo creo que ahorita es el momento en que usted, amigo, reflexione y analice. ¿Con quién tengo yo situaciones adversas ahorita en este momento? ¿A quién le guardo rencor? ¿Y a quién tengo que perdonar? Sí. O incluso, ¿de qué cosas me tengo yo mismo que perdonar? Eso es correcto. El perdón, el autoperdón, diríamos así, también es importante porque a veces tú perdonas a los demás, pero no te perdonas a ti mismo. Entonces, el rencor lo tienes contra ti mismo. Y si Dios dice, y no me acordaré más de sus pecados, y yo estoy hoy, Señor, perdóname por X cosa. Y Dios me perdona. Dios me perdona
porque yo ya fui bautizado para el perdón de mis pecados y ahora la sangre de Cristo me limpia. Si usted, amigo de Radio Escucha, no ha obedecido aún el Evangelio, como ya lo hemos explicado en clases anteriores, usted necesita ser bautizado, usted necesita obedecer el Evangelio, ser bautizado para que Dios perdone sus pecados, según Hechos capítulo 2, versículo 38. Y precisamente el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 12, ese mandamiento que tú estás nombrando, lo menciona aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Vestidos pues, Colosenses 3:12, recuerden, estamos con la Biblia abierta, ¿verdad? 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ahora viene el mandamiento. Soportaos los unos a los otros y perdónense los unos a los otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también nosotros nos perdonemos. O sea, perdónense ustedes también. Exacto. Ahora, la frase aquí, de la manera como Cristo nos perdonó. Entonces, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, si Cristo me perdonó y yo hoy le digo, Cristo, Señor, perdóname por X causa, y mañana digo, Cristo, perdóname por X causa, y pasado mañana por la misma X causa, Dios me dice, epa, yo ya te perdoné tu pecado, yo prometí que no me iba a acordar más de tu pecado y eres tú el que me lo estás recordando todo el tiempo. Sí, es un sí. es síntoma de que yo mismo no me he perdonado. Eso es correcto. Y hay muchas personas que por años están sufriendo de cantidad de situaciones emocionales, de traumas psicológicos, inclusive está comprobado, amigo que nos escucha, hermano que nos escucha en este momento, está comprobado que el rencor enferma. El rencor enferma y muchas personas tienen cantidad de cosas en sus vidas, fracasos matrimoniales, fracasos en los estudios, fracasos en la vida, en el desarrollo como persona. Y no saben, es porque vienen arrastrando por años una cantidad de rencores, de odios y de resentimientos, que eso no los deja avanzar. Porque el guardar rencor es estar esclavizado a las cosas que te pasaron en el pasado, valga. Como ha enseñado nuestro hermano Antonio y Joansi. A veces no honramos a nuestros padres porque simplemente no perdonamos sus faltas. No le hemos perdonado las cosas que ellos hicieron, que precisamente las hicieron por ignorancia. Y cuando tú entiendes que muchas veces tus padres te faltaron porque no sabían lo que hacían, tu corazón va a sanar. Entonces, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así es, hermanos, excelente el programa de esta noche. Una de las primeras reflexiones es el saber perdonar. Amigos, los invitamos a que sigan con nosotros. No se aparten de nuestra sintonía con la Biblia abierta. Regresa con mucho más para usted. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. May it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. May it be a sweet, sweet sound in your ear. Cristo sabe tu vivir. Queridos amigos, gente que nos escucha por Dorado 89.5 FM, la que brilla en tu dial, estamos nuevamente con su programa Con la Biblia Abierta. Estamos con nuestro tema de esta noche, la cruz usada como púlpito. Continuamos para ustedes. En Lucas capítulo 23, versículo 32, la Biblia nos dice que junto a Jesús llevaban también a dos malhechores para ser muertos.
2 ciudadanos más que tenían que ser ejecutados ese día. Y según Marcos capítulo 15, versículos 29 al 32, la Biblia también nos describe que estos malhechores injuriaban a Jesús. Los dos injuriaban en un primer momento a Cristo. Dice ya en el versículo 32 de Marcos 15, el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Pero algo pasó en el momento que estaba Cristo en la cruz, que uno de esos ladrones comienza a cambiar de actitud. Ambos le injuriaban, los dos se burlaban de Cristo. En un principio los dos se burlaban de Cristo. Nos cuenta el Evangelio de Lucas, allá donde estábamos en Lucas capítulo 23, desde el versículo 30 y... podemos leer desde el versículo 35. Dice, y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el Hijo de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre. En el versículo 39 dice que uno de los malhechores que estaban colgados, recuerda que había uno a la izquierda y otro a la derecha, le injuriaba. Ahora uno de los malhechores comenzó a injuriarle. Marcos nos dice que eran los dos. ¿Qué hizo que el otro cambiara? Yo creo que una de las cosas que hizo que el otro cambiara es ver la actitud de Cristo. A Cristo lo abofeteaban, lo injuriaban, le insultaban. Y Cristo lo que decía era, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al ver a uno de los ladrones lo que estaba sucediendo, ¿cómo este hombre que se están burlando de él? O nos estamos burlando, nos está insultando ahora, le está pidiendo al Padre que nos perdone. Sí. Eso comenzó a cambiar en el corazón de uno de esos ladrones. El otro seguía injuriándole y decía, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ahora fíjense, el diablo estaba tentando ahí a Cristo. El diablo a través del ladrón está incitando a Cristo, bájate de la cruz. Lo que estábamos comentando hace poquito, que él tenía toda la autoridad, poder absoluto para librarse de ese momento. Y el diablo le está diciendo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, bájate de la cruz. ¿Por qué tienes que morir por esta gente? Como le dijo en un principio de su ministerio, mira, tienes 40 días sin comer, a que las piedras se están en pan. Exactamente igual. Una tentación para Cristo, una última tentación, o una de las últimas tentaciones que Cristo tuvo que padecer, y en esa lucha, sufriendo ahí, luchando contra el diablo. Bajarse de la cruz. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro ladrón, que pudo haber dicho, sí, te apoyo, bájate y nos baja a nosotros. No, al contrario, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. O sea, ¿qué pasa? O sea, tú estás condenado a muerte, tú vas ahorita ya, vas a pasar el umbral, ahorita vas a morir. O sea, ¿qué hace que te sigues burlando de esta persona? ¿Cómo cambió el corazón de este ladrón? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Si hay algo que aprender de estos dos pasajes paralelos, no es los que los detractores de la Biblia dicen que una de las grandes contradicciones de la Biblia, no es una contradicción. El Espíritu Santo revela a uno de los evangelistas una cosa, a Lucas también le revela algo diferente, igual pero con algo más importante. Pero lo que sí tenemos que aprender aquí, amigo que nos escucha, es que de estos dos personajes, el ladrón, los dos malhechores, uno de ellos en ese proceso, aunque en un principio estaba también burlándose, escarneciendo, cambió su perspectiva. Eso se llama arrepentimiento. Cambio de actitud. Es el amor de Jesús ahí en esa cruz. Le hizo que él cambiara. Ya no escarnecía, ya defendía al que todo lo había dado por él. Y ese cambio, Osvaldo, en el versículo 41, él reconoce, primero dice, lo reconoce, lo confiesa, dice, nosotros a la verdad justamente padecemos. Claro. O sea, yo estoy aquí como consecuencia de la vida que yo llevé, dice el ladrón. Si yo fui un malhechor,
Si yo fui un delincuente, yo merezco esta pena capital, yo merezco estar aquí. Y es el primer paso que tiene que dar un ser humano para poder llegar a los pies de Jesús. Exacto. Reconocer sus pecados y reconocer que la vida que está llevando está equivocada, que está en una vida infringiendo la ley de Dios, que es un malhechor espiritual. Y que las cosas que está padeciendo son consecuencias de su mala vida. Correcto. Ahora Son este hombre consecuencias. dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Eso me recuerda a 2 Corintios 5, cuando Pablo dice, al que no hizo pecado, por nosotros le hizo pecado. O sea, si ningún mal hizo, no debería estar en la cruz, pero está en la cruz por el mal que yo hice. Así es. Es importantísimo. Y eso es lo que debe reconocer todo hombre. Todo hombre debe reconocer que ha vivido una vida o está viviendo una vida de malhechor. Malhechor no me refiero a que sea un malandro o un antisocial, sino simplemente una vida haciendo mal. Yo siempre he dicho, Osvaldo, que el mundo es como una autopista de 10 canales, donde el primer canal está el hombre que es un buen ciudadano, moralmente bien, y en el canal 10 es aquel que es libertino máximo, o sea, que hace lo que le viene en gana. Pero en esos 10 canales están los malhechores, porque en esos 10 canales están las personas que no han obedecido la palabra de Cristo. Es el camino ancho, amplio. Ahí está el significado, inclusive, de la palabra malhechor. Alguien que está haciendo lo malo. Es el camino amplio. Cristo dice que el camino que conduce a la vida eterna es un camino angosto. Es un camino incómodo, lleno de curvitas, incómodo, comparado con la autopista de 10 canales. Pero es en el camino angosto donde están los bienhechores. Pero no porque ellos hacen bien, sino porque hacen la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Entonces la diferencia entre un malhechor y un bienhechor. Un malhechor es todo aquel que no ha obedecido el evangelio. Delincuente espiritual. El que viola la ley de Dios, un delincuente espiritual, un malhechor. Entonces este hombre en la cruz reconoce, miren, nosotros estamos sufriendo, estamos padeciendo lo que nosotros hicimos, pero no hizo ningún mal. Y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjense qué interesante. Mientras que uno le está diciendo, sálvate a ti mismo, bájate de esa cruz. El otro le está diciendo, termina de hacer tu trabajo. Acuérdate de mí. Pero cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Qué bello. Termina de hacer tu trabajo, termina de morir. Es morir por la humanidad, termina de morir por mí. Pero cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Qué hermoso, qué hermoso. O sea, eso es una bendición. Este hombre se agarra de la bendición. El otro lo veía como una maldición. Bájate de ahí, sálvanos. El otro, este malhechor lo vio como una bendición, se agarró de esa bendición, de que ese momento Jesucristo iba a pasar a una vida donde iba a tener la potestad de salvarlo y de mantenerlo a su lado. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ya nosotros estudiamos acerca del reino de Dios. En un programa anterior tocamos este punto bastante Ahora interesante. la respuesta de Jesús, que es la segunda frase. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Correcto. En el griego, Osvaldo, no hay comas. Mucha gente dice, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Pero Cristo, en la construcción griega y en española, no dice de cierto te digo hoy. Dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Presente perfecto. Que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ladrón, malhechor, hoy nos morimos y hoy estaremos en el paraíso. En ese mismo instante, Cristo y el ladrón muriendo en la cruz, cuando los dos partan de esa vida terrenal, ese mismo momento iban a estar en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso, ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí. Si usted que me está escuchando, lamentablemente muere hoy, obedece a Cristo y hoy estarás con Él en el paraíso. Te lo aseguro. Son palabras de seguridad. Seguridad absoluta.
hoy mismo estarás en el paraíso. Hace ratico leímos que está determinado para el hombre que muera una sola vez y después de esto se presente delante del Padre Celestial, ¿verdad? Ahora, la palabra del Señor dice también que el hombre, su cuerpo muere, va a la tumba, al polvo, su alma va a Dios. ¿Entiende? Es un momento interesante que usted, amigo, que nos escucha, debe pensar. Si usted hoy partiera, tiene la seguridad, palabras de seguridad de Jesús hacia usted. Supongamos que estemos en un momento crítico de salud, que nos digan, te llegó el momento. ¿Podrás aferrarte en este momento a esas palabras de seguridad? Que Cristo te diga, tranquilo Osvaldo, tranquilo, no te preocupes que te vayas, no te angusties porque te vas, porque hoy mismo estarás conmigo. Eso es algo que usted y yo debemos meditar, porque muchos quieren morir. Perdón, nadie quiere morir, pero todos quieren ir al cielo, ¿verdad? Y otra cosa importante, Osvaldo, es que, y él lo vamos a estudiar en otra oportunidad, no entra ahorita, se nos alargaría demasiado, sí. Pero hay gente que no cree que hoy va a estar con Cristo en el paraíso si muere. Hay gente eso es un tema muy bueno para sí, hay gente con la Biblia abierta en próximos programas. Que si se muere, se murió y ya, o sea, y dejó de estar y listo. No. Hoy estará conmigo en el paraíso, es promesa de Cristo. Seguridad, palabras de seguridad. Certeza. Es lo hermoso de nuestro Señor Jesús, de que si estamos en Él, cuando partamos, los ángeles nos llevarán al seno de Abraham. Y en nuestra oración, para que nuestros amigos que nos escuchen, le inquiete esta situación de su destino final y se atreven a llamarnos. Si tienes duda sobre cuál es tu destino después de este cuerpo, llámanos y nosotros podemos ayudarte. Así es, puedes comunicarte con nosotros a través del 0412 126 1642 o el 0416 121 7054. Excelente, amigos, hablamos en una primera parte acerca del perdón y ahora estamos hablando acerca de la obediencia. Al regreso tenemos mucho más para usted. Señor, tu nombre exaltaré. Señor, tu nombre exaltaré. Y me gozo en alabarte. Me gozo en alabarte. Pues mi vida eres tú. Pues mi vida eres tú. Soy feliz pues me salvaste. Me salvaste. Del cielo al mundo llegaste a guiar y del mundo a la cruz para salvar. De la cruz a la tumba, de la tumba al cielo. Señor, tu nombre exaltaré. Señor, tu nombre exaltaré. Señor, tu nombre exaltaré. Y me gozo en alabarte. Y me gozo en alabarte. Pues mi vida eres tú. Pues mi vida eres tú. Soy feliz pues me salvaste. Me salvaste. Del cielo al mundo llegaste a guiar y del mundo a la cruz para salvar. De la cruz a la tumba, de la tumba al cielo. Señor, tu nombre exaltaré. Del cielo al mundo llegaste a guiar y del mundo a la cruz para salvar. De la cruz a la tumba, de la tumba al cielo. Señor, tu nombre exaltaré. Señor, tu nombre exaltaré. Señor, tu nombre exaltaré. Sea fiel, Señor, y en ti crecer y en ti luchar, perseverar hasta el final. Mi corazón sea fiel, Señor, déjame ver lo que tú ves para cambiar
lo malo en mí y así entregarte lo mejor. Déjame ver lo que tú ves, déjame oír lo que oyes tú, para estar junto a ti, aunque me cueste entender, déjame oír lo que oyes tú. Mi corazón sea fiel, Señor, y en ti crecer y en ti luchar, perseverar hasta el final. Mi corazón sea fiel, Señor, mi corazón sea fiel, Señor. Cristo sabe tu vivir, Cristo sabe tu sentir, Cristo quiere ayudarte a ti, Cristo te ama a ti, yo lo sé. Regresamos, amigos, con su programa Con la Biblia Abierta. En este momento vamos a recordarles nuestras direcciones en el estado Mérida de la Iglesia de Cristo. Estamos en Tabay, en el Centro Cultural de la Alcaldía. En el centro de la ciudad estamos en la avenida 5, entre calles 16 y 17. En el sur de la ciudad estamos en la urbanización Alto Chama, Residencia Las Galaxias, local número 8. En Ejido estamos en la prolongación calle El Ceibal, Antigua Recta, Galpón 1, a 50 metros del gimnasio. En Mesa de los Indios estamos frente a la Plaza Bolívar. En San Juan de Lagunillas estamos en el sector Los Caracoles, casa P1, a 100 metros abajo de la piscina. San Juan de Lagunillas, los teléfonos 0274-416-4059, 0416-177-1206 y el 0414-374-0917. En el Vigía también estamos en la unidad educativa Antonio Calderón Serpa, sector Campo Alegre. Queridos amigos, continuamos con nuestro tema, la cruz usada como púlpito. Antes de continuar con nuestro tema, vamos a aprovechar este espacio de promoción para invitarles a que soliciten el curso ¿Qué dice la Biblia? Un curso que consta de 11 lecciones, completamente fácil, autodidáctica. Usted puede hacer este curso en lo privado de su hogar. ¿Qué necesita? Una Biblia. Una Biblia y solicítalo a los números que ya te hemos dado. El curso ¿Qué dice la Biblia? Curso para aprender a conocer mejor la voluntad de Dios. Continuamos, Osvaldo, con otra palabra de nuestro Señor Jesús. Y esta palabra yo la veo como palabras de soledad. Jesús en Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. Por favor, amigos que nos escuchan, Juan 19, 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Si de algo tenemos que aprender nosotros de nuestro Señor Jesús, es del amor y el respeto que tenía hacia su mamá, hacia María. Un respeto enorme. Nos enseña cómo honrar a padre y madre. José se fue temprano, a temprana edad. Sí. Pero María cargó con este muchacho, lo educó. Recuerden que la última vez que encontramos nosotros a José es cuando en la caravana, cuando Jesús tenía 12 años. 12 años, sí. Después no sabemos más nada de José. Murió y María cargó con este muchacho, lo crió, le dio fortaleza, lo enseñó. Y Jesús honrando a su mamá, honrando a esa mujer que dio la vida por él, que se sacrificó por él, en ese momento crucial, viéndola a los pies de la cruz, la madre sufriendo, como había dicho Simeón, si mal no recuerdo, una lanza traspasará su corazón, Sí. viéndola a ella sufriendo,
le dice mujer. Y mucha gente piensa que porque le dijo mujer es algo despectivo. Despectivo, sí. No, Jesús en ningún momento está haciendo, nunca fue grosero, nunca fue rebelde, nunca descentró a su mamá, y en este momento menos aún va a ser despectivo. Sí. Mujer, es ahí a tu hijo. Precisamente la palabra mujer en el contexto original es una palabra más bien de honra. Mujer, he ahí tu hijo. Pero después le dijo al discípulo, a Juan, le dice, Juan, he ahí tu madre. Y yo veo aquí, Osvaldo, es también la seguridad que Cristo está poniendo en la familia espiritual. En la familia espiritual. No lo dejó a cargo de más nadie, sino lo dejó a cargo del discípulo que más amaba. Porque sabía que la familia espiritual iba a cuidarla. Mucho más allá que la familia carnal que tenía Jesús. La familia espiritual le iba a cuidar. Ahora, él lo dijo, él dijo, ¿quiénes son mi padre? ¿Quiénes son mi madre, mis hermanos? Sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Ahora, lo que quiero también resaltar aquí es, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. O sea, Jesús está viendo, mi mamá no tiene por qué estar viendo esto. No tiene por qué estar sufriendo. En el griego, Osvaldo, en el idioma que fue escrito originalmente todos estos textos, dice que cuando la frase dice, desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, es desde ese mismo momento en que le dijo, hijo, tu mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre, ese momento se fueron. Ellos se fueron. Jesús quedó completamente solo. Si Jesús tenía algún apoyo, era el de su mamá, que estaba ahí al pie de la cruz, y de su discípulo. Los demás gente burlándose, escarneciéndolo. Y Jesús dice, no tiene por qué sufrir. Y a partir de ese instante, su madre y su discípulo amado se fueron, lo dejaron solo. Unas palabras de soledad. Jesús queda completamente solo en ese momento. Y otra cosa que vamos a resaltar es con la otra frase que sigue a continuación, que Jesús dice. En Mateo capítulo 27, versículo 45, la Biblia dice, y desde la hora sexta, o sea, 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, palabra anterior, Jesús le dice, madre, he ahí tu hijo. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Y se fueron. Ahora Jesús queda solo en una oscuridad, 3 horas de oscuridad tremenda. Me imagino que el diablo creyendo que iba a triunfar, el diablo victorioso, en esa oscuridad, Jesús solo. Y en ese momento Jesús clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Uy, esto es tremendo porque no solamente Jesús está diciendo una palabra para cumplir con el Salmo 22, una profecía, es porque Jesús en ese momento está sufriendo el desamparo del Padre. Mucha gente dice, no, el Padre no lo abandonó. Sí lo abandonó. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado. Cuando Dios el Padre ve a Jesús cargado de pecados, no de sus pecados, sino de mis pecados y de los pecados de toda la humanidad, cuando lo vio ahí cargando eso, Dios volteó su rostro. Dice Isaías 59, 1, 2, Isaías 59, versículo 1 y 2, que el pecado ha hecho división entre Dios y el hombre. Y es que no haya cortado su mano para salvar, sino que los pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. En ese momento que Cristo está cargado de ese pecado, lleno de la soledad, su mamá ya no está, su discípulo amado ya no está, ahora encuentra el desamparo en el Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús sufrió la separación entre Dios y el hombre, y eso no tiene otro nombre sino una muerte espiritual, un desamparo. En el Salmo 22, David comienza con esa misma frase, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero algo que me llena a mí de muchísima esperanza y de muchísimo regocijo
es lo que dice el versículo 24 de ese Salmo 22. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Un momento, es un instante que para Jesús debió haber sido muchísimo tiempo, el desamparo del Padre. Pero el Padre luego volvió otra vez su rostro ante Cristo. Pero Jesús sufrió lo que sufre todo ser humano, la muerte espiritual. Instantes, pero la sufrió. Sufrió lo que sufrimos nosotros cuando estamos separados de Dios por culpa del pecado. El sol se oscureció. En la vida de Jesús en ese momento el sol oscureció. El que era la luz del mundo tuvo que sufrir la oscuridad. Posiblemente hoy, en este momento, tú también sientas que tu sol se ha oscurecido. Y tienes buena razón, porque aquellos que viven en el pecado, practican el pecado, dice el Señor que viven en tinieblas. Su vista ha sido cegada. Están en oscuridad y en tinieblas. Y en este momento te invitamos a que sepas que el sol puede brillar para ti también, así como al tercer día brilló para Jesús. Puedes obtener la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Y Él vino para eso, para traerte la luz. No importa en qué profundidad de oscuridad está, Él tiene poder para rescatarte de las tinieblas y de la oscuridad y trasladarte a su reino. Te invitamos a eso. Y lo más importante es que Él sintió esa soledad. Sí. La soledad de una madre que ya no estaba y la soledad de un padre que tampoco estaba por un instante. Luego, la próxima frase que Jesús va a decir está en Juan capítulo 19, versículo 28. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. El Salmo 22:15 dice que como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Otra vez, no son palabras por cumplir una profecía. En verdad Jesús tenía una sed terrible en ese momento. Una sed en que la lengua se pega al paladar. Vemos a un Jesús humano, padeciendo en ese instante. Un Jesús, no como usted lo dijo al principio del programa, no era una obra teatral, no era un actor lo que estaba ahí. Era nada más y nada menos que el Redentor, el autor de nuestra vida, pidiendo ahí agua. Tengo sed. Eso me hace ver a mí la humanidad de Cristo. Ya sabiendo que todo estaba consumado, Él aún dice, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se le acercaron a la boca. Tengo sed. Y en vez de agua le dan vinagre. En vez de agua le dan vinagre. Anteriormente le habían intentado dar un estilo de analgésico para disminuir el dolor, una droga. Jesús no la tomó. Pero ahorita que le dan vinagre, dice que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, que es la otra frase que dice Cristo. Consumado es. Palabra de victoria. Palabra de victoria. Todo está terminado. Yo vine a hacer mi obra y la he cumplido. Ahora mira, paradójicamente, el que representa el agua viva. Se me viene a la mente la conversación de Jesús con la mujer samaritana, ¿verdad? Y le dice, si supiera quien te está pidiendo agua, tú me pedirías y yo te daría agua viva, ¿verdad? Y sin embargo, él en este momento está pidiendo agua. Hay mucha gente en este mundo, en este momento, que está pasando por una sed terrible espiritualmente hablando. Jesucristo dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si tú en este momento tienes sed, si estás pasando por
un momento difícil de tu vida, donde estás pasando por un desierto, donde no hay esperanza para ti, te invitamos. Jesús es el agua viva y Él quiere dártela y dártela en abundancia, porque la vida que Jesús nos da, nos la quiere dar en abundancia. Busca a Jesús, que es el agua de vida. Qué bonita esa palabra que acaba de decir, Osvaldo, porque contrario a lo que el ser humano le dio, que fue vinagre, Él nos da agua de vida. Él nos da agua de vida. Qué bendición. Es una gran bendición. Consumado es, dice después. Esa palabra es tetelestai en griego. Es lo que dice todo artista cuando termina una obra de arte. Tetelestai, culminado. He cumplido. El último pincelado. ¡Pum! Ya lo he hecho. Consumado es. No falta nada por terminar. He cumplido la ley de Moisés, he cumplido los profetas, he cumplido los salmos, he cumplido con el propósito y la misión encomendada. Aquí no queda otra sino decir la frase que sigue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es la última frase que dice Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Normalmente cuando una persona muere, primero muere y luego inclina la cabeza. Aquí primero inclinó la cabeza, recostó la cabeza, no tenía dónde recostar la cabeza. Su almohada fue la cruz. Recostó la cabeza, inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se lo dejó ya en manos de Dios. Y es importantísimo esto porque aún en el momento final de Jesús, Él se encomendó a Dios, se encomendó al Padre. Correcto. Dios se encomendó al Padre. ¿Sabes que me viene una pregunta? O sea, la tengo aquí fuertemente. Una pregunta para nuestros amigos que nos escuchan, nuestros hermanos que nos están escuchando. Si en este momento tuvieses que partir, ¿pudieras decir lo mismo? ¿Pudieras decir con toda seguridad: Padre, encomiendo a ti mi espíritu? Lo podrías decir. Podrías decir palabras de seguridad, porque esas son palabras de seguridad, hermano. Una persona que diga: Padre, ya he acabado aquí mi proyecto de vida, el proyecto que tú me diste, ya la vida que tú me encomendaste la administré, la viví para servirte, para honrarte, y ahora ya me voy y quiero decirte, como dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4, versículo 7. 2 Timoteo 4, 7. Podrías decir tú: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Podrías en este momento, amigo, hermano que nos escucha, podrías decir en este momento, si este momento fuera el momento que tuviese que partir, tendrías la seguridad de decir: he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, por lo tanto me espera la corona? He guardado la fe. He guardado la fe, que es lo más importante. Fíjense, Osvaldo, que me hace reflexionar, porque hay muchos amigos nuestros que toman el cristianismo de una manera tan light, tan sutil, que dicen que bueno, yo acepté a Cristo y viva como viva mi vida, salvo siempre salvo. Es un cristianismo de marketing. Y la lucha que refleja Pablo en esos versículos, y la lucha que reflejó Cristo ahí en la cruz, La fidelidad. la fidelidad, ¿dónde queda? No, hermano, amigo, hay que luchar. He guardado la fe. Consumado es, he terminado la obra. Sí. He terminado la obra. He llegado hasta el final. He sido fiel a Dios. Y es que la fidelidad a Dios es algo que marca a Cristo y marca en ese caso al apóstol Pablo que acabas tú de leer. Es la fidelidad a Dios. Terminar el trabajo que Dios nos ha encomendado. El asunto es que mucha gente en el momento de partir de este mundo es que busca la seguridad.
¿Cuántas personas no empiezan a pedir a algún sacerdote religioso, alguna persona que le diga palabras? Que emocionalmente, qué importante es para una persona, no solamente para el que está partiendo, sino para el que se queda. La persona que se queda quiere tener una seguridad que el ser que está llevando a la tierra, bajándole al sepulcro, vaya, como le dijo, al paraíso. ¿Verdad? Eso es algo que, y cuando tú piensas en el destino del ser que estás entregando, que estás sembrando, eso para ti te causa una tranquilidad, una felicidad, saber que el ser que tú estás entregando a la tierra va a ir a la presencia del Señor. Pero lo contrario te produce una presión emocional terrible, no solamente para el que se fue y abre los ojos en el Hades, sino el que se queda pensando de que pudo haber hecho algo a favor de su ser amado y no lo hizo. Eso causa una presión emocional tremenda. Eso me recuerda cuando mi madre murió. Lamentablemente yo no pude estar presente en ese momento, pero los que lo oyeron lo testifican. Cuando ella estaba ahí agonizando en la cama, le dijeron, le traigo al sacerdote. Y mamá, ya convertida al cristianismo, habiéndose bautizado un 28 de abril, recuerdo yo que se bautizó, mamá le dijo, no necesito sacerdote. Yo sé a quién he creído. Amén, amén. Y le dijeron, pero para que te hagan el acto de extrema unción. Dice, no, ya Dios ha perdonado mis pecados. Ya yo fui ungida. Yo soy cristiana. Claro. Yo ahora sé para dónde voy. Amén. Y diciendo eso, al ratico murió. Sí. O sea, qué bonito tener la seguridad que tuvo ella, la seguridad que tuvo Jesús, la seguridad que tuvo Pablo. Claro. Y claro, los niveles de distancia son distintos, pero es la seguridad que debemos tener cada uno de nosotros. Y la respuesta, entonces, la pregunta inicial que usted hizo, ¿estamos preparados? Si no lo estamos, preparémonos. No le tengamos miedo a ese umbral. Hay alguien por ahí dijo alguna vez que nosotros nacemos sin saberlo. Vivimos también sin saber vivir, pero no queremos morir. Sí, es cierto. Uh-huh. Pero el cristiano, el morir es ganancia. Exacto. Debe estar, sabemos que vamos para allá. Claro que sí. Así como Cristo sabía que iba para allá. Y cuando tú puedes decir, Padre, si me tengo que ir en este momento, encomiendo mi espíritu a ti, ya ese es el mejor momento de tu vida. En vez de ser el más triste, va a ser el más feliz. Así es, hermanos, hay que definitivamente guardar la fe y perseverar hasta el final. Queridos amigos, en este momento, mira, le damos la invitación para que usted se comunique con nosotros. Esté bien atento. Si usted quedó con alguna duda con respecto a nuestro tema, usted puede comunicarse con nosotros. Sin duda nosotros le vamos a atender. Podemos atenderlos en el 0412 126 1642. También contamos con la otra línea telefónica, el 0416 121 7054. Puede escribirnos también, puede hacerlo a través de iglesiadecristo@hotmail.com. Amigos, también en este momento yo quisiera recordarles que si usted quiere escuchar cualquiera de los temas, cualquiera de los programas que hemos estado haciendo para usted, usted puede visitarnos a través de nuestra página en Facebook, en la Biblia, en este caso con la Biblia abierta. También contamos con cursos. Tenemos el curso ¿Qué dice la Biblia?, donde usted podrá aprender a estudiar la palabra de nuestro Señor. Queridos amigos, también quisiera recordarle en esta noche, para usted, quisiera que esté informado de las direcciones de la Iglesia de Cristo, donde nos encontramos ubicados. Estamos en Tabay, en el Centro Cultural de la Alcaldía. En el centro de la ciudad también estamos en la avenida 5, entre calles 16 y 17. En el sur de la ciudad estamos en la urbanización Alto Chama, Residencias Las Galaxias, local número 8. También estamos en Ejido, en la prolongación calle El Ceibal, Antigua Recta, Galpón 1, a 50 metros del gimnasio. En Mesa de los Indios estamos frente a la Plaza Bolívar. En San Juan de Lagunillas estamos en el sector Los Caracoles, casa P1, 100 metros pasando la piscina. Nuestros números telefónicos en Lagunilla estamos, por supuesto, está el 0274 416 4059, está el 0416 177 1206,
y el 0414-374-0917. Estamos en el final de nuestro tema, ¿no? Así que vamos a darle a nuestros amigos pues las gracias y la invitación para que nos se sigan escuchando. 6 días que cambiaron el mundo fue el título original de toda esta serie de enseñanzas. 6 días que si el mundo desea verdaderamente cambiar, debe saber reflexionar sobre el mismo. Y en este último estudio que hemos tenido, la crucifixión de nuestro Señor Jesús, si debemos dejar que eso llegue hasta nuestro corazón. Esa primera palabra del Señor Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es el corazón del trabajo que Él vino a hacer y que al final dijo consumado es, y entregó su espíritu. Agradezco mucho a todas las personas que nos escucharon. Por favor, el próximo domingo vuélvanos a sintonizar. Estaremos hablando otro tema importante acerca de lo que Dios nos quiere narrar y decir a través de las Sagradas Escrituras. Buenas noches. Ha sido y siempre será una gran bendición compartir con ustedes la palabra del Señor a través de esta prestigiosa emisora y a través de este bello programa Con la Biblia Abierta. Su servidor Osvaldo Rodríguez, que Dios le bendiga grandemente. Muchas gracias, hermanos, por su participación en nuestro programa Con la Biblia Abierta. Ahora nos vamos a una pausa musical, pero al regreso tenemos nuestra sección Orientación y Consejería Familiar con nuestros terapeutas Antonio Pellegrini y Joan Cipanza. A Jehová invocaré, Él es digno de loor, pues me salvará de los malos. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. A Jehová invocaré, Él es digno de loor, pues me salvará de los malos. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. A Jehová invocaré. Cristo sabe tu vivir, Cristo sabe tu sentir, Cristo... Bien, queridos amigos, hermanos que nos escuchan, estamos ya en nuestra sección Orientación y Consejería Familiar. Nuestros hermanos y por supuesto en este caso terapeutas Antonio Pellegrini y Joan Cipanza ya se encuentran con nosotros, por lo cual le damos la bienvenida a su programa Con la Biblia Abierta. Bienvenidos. Hola, qué bueno estar con ustedes una vez más. ¿Cómo están todos? Es para nosotros un placer estar nuevamente acá. Quien les habla, Antonio Pellegrini, con el tema de hoy, la familia, una balanza emocional. Como siempre, vamos a empezar el programa con la Biblia, el mensaje de Dios. Filipenses 4:14 dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en la razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Este pasaje y el tema de hoy va a tratar de que la esencia del pasaje, en eso que es dar y recibir. Nosotros estamos acostumbrados por tradición, por costumbre, recibir, recibir y recibir. Pero también dentro de nuestras familias, y más adelante lo vamos a tocar, hay ciertos miembros de la familia que están más acostumbrados a dar que otros. Hay otros que están más acostumbrados a recibir. Pero por eso tenemos que entender cómo es esa dinámica para que sabemos en qué medida tenemos que dar más
en qué manera tenemos que aprender a recibir, en qué manera tendemos a aprender a compartir lo que tenemos. El dar, recibir en la familia genera una sensación de justicia. Todo individuo crece en la medida que se siente cuidado, amado, protegido, afirmado y valorado. Pero crece en la medida que cuida también, que ama también, que proteja, que afirma y que valora a otros. El dar y recibir es un balance que se hace entre dos. Nosotros, cuando solamente nos acostumbramos a recibir o nos acostumbramos a dar, hacemos un desbalance de la situación personal. Pero imagínense que nosotros a nuestros miembros, a nuestro grupo familiar, solamente le damos o solamente recibimos de ellos. Se produce un cansancio emocional porque no hay un balance. De parte de cualquiera de los dos. Hay agotamiento. Y ese agotamiento se traduce en no me ama, se traduce en tiene a otra. Malos humores, Okay. malas respuestas, malas actitudes. Entonces a veces no entendemos por qué nuestro familiar, nuestro hijo o la persona con la que convivimos está de esa manera, porque está agotado emocionalmente. En el ejemplo del pasaje vemos a Pablo agradeciendo. ¿Por qué? Porque ellos volvieron a participar en el dar y recibir. Es totalmente incorrecto cuando tú solamente recibes. Es totalmente incorrecto cuando tú solamente das. Por eso es que la familia tiene que hacer un esfuerzo para dar y recibir. Un padre que se dedica, especialmente es un labor lamentablemente que han asumido las damas, cuando la madre solamente da o la esposa solamente da cariño y no recibe hacia los hijos, es algo que les sale natural a ellas y aún así se cansan. Imagínate cuando esa situación de dar solamente va hacia el esposo y el esposo no tiene un detalle hacia el esposo. Al revés, a veces pasa que el esposo da y la esposa no hay una reciprocidad entre ellos y se produce el agotamiento emocional y por ello pues simplemente dicen, ya no me quiere. Por eso es importante, aunque es un tema muy largo y no va a ser el tema el centro del tema, aunque va a ocupar bastante tiempo del programa, pero tenemos que conocer qué posición de nacimiento incluso tienen nuestros hijos e incluso nuestros cónyuges para saber en qué posición se encuentra él en el dar y recibir. Saber en qué posición se encuentra mi próximo, en este caso es cónyuge o hijos, saber en qué posición se encuentra para saber si él es dado a dar o es dado a recibir. Jesús, veamos el ejemplo de nuestro Señor. Dentro de sus discípulos habían pescadores, cobradores de impuestos, había ladrones, habían personas sin estudios, pero él se comprometió con ellos y se dio a ellos y a cada uno de ellos. A Jesús no metió a todos en un pote y dijo los 12 discípulos. Jesús conocía a cada uno de sus discípulos, comía en casa de cada uno de sus discípulos. Creó un vínculo personal con cada uno de ellos. Conociéndoles sus necesidades, sus debilidades, sus virtudes. Y sus virtudes también, ¿no? Entonces, él no solo los cuidó, los amó, los protegió y los afirmó y los valoró, sino que ellos también lo hicieron con él, a tal punto que la relación era muy cercana. Eso es realmente lo que hace cercano. Cuando tú solamente recibes de una persona, tú te sientes que, bueno, esa persona se debe a mí, ¿ok? Por eso es que me da. Cuando yo solamente doy a una persona, solamente doy, llega un momento que digo, bueno, pero ¿por qué yo solamente tengo que hacer eso? Y el que solo recibe se convierte en el majadero, el malcriado, el grosero, porque está tan acostumbrado a recibir que no sabe cómo dar y la forma de dar es demandando. Entonces se convierte en una dinámica disfuncional y entonces se producen conflictos. Veamos esto, cuando nosotros tenemos, pongamos este ejemplo un poquito, nosotros tenemos una persona que sabemos que, por ejemplo, fue a la cárcel por problemas de que se robó un dinero. ¿Tú pondrías a esa persona a cargo de tus finanzas? Obviamente que no. Aun cuando la persona diga yo he cambiado, no la pondrías al delante de tus finanzas porque tú dirías, él tiene una debilidad. Y entonces colocarlo allí alimentaría su debilidad y no le estoy ayudando, sino lo estoy perjudicando. Aunque este ejemplo es un poquito exagerado, drástico, ¿okay? Y drástico, también tiene que ver con la familia. Si tú logras saber en cuál es el orden de nacimiento de tu esposa o el orden de nacimiento de tu esposo, incluso reconoce, ya lo sabes, pero reconoce las características del orden de nacimiento de tu hijo, vas a poder entender
cómo modificar esa acción de dar y recibir. Por eso vamos a pasar y vamos a quedarnos un momentico allí para que podamos entender cómo hacer una balanza emocional en la familia. Entonces, vamos a hablar de la posición de nacimiento. Vamos por el primero. Por lo general, el hijo mayor se le considera el parental. ¿Por qué? Él es el primogénito. Posee el control sobre los padres, porque los padres están prestando atención constantemente al hijo, porque son primerizos, son novatos, y entonces se sienten tan inseguros de todo lo que viene con este pequeño regalo que no saben cómo actuar. Ellos, por lo general, son personas que logran muchas cosas y buscan la aprobación de los demás constantemente. Esa es la pequeña debilidad que tienen los primogénitos. Al primogénito, normalmente nosotros como padres le ponemos una gran responsabilidad sobre sus hombres, ¿no? Él por lo general se acostumbra a dar, pero no es muy bueno en recibir. Otra característica que tienen los primogénitos es que son grandes líderes y son dominantes y muy perfeccionistas. Por lo general, el hijo, el primogénito, es más maduro en sus relaciones emocionales porque creció entre adultos, ¿ok? Entonces es más centrado en sus emociones, es más responsable con las cosas de su vida, pero en lo negativo, tiende que ser, por el hecho de ser más maduro, tiende a ser más duro en el momento de tomar decisiones. Y drástico. Sí, y por tanto es menos emocional. Al ser más controlado en sus emociones, es menos emocional. Aprende a controlar más las emociones, no le da rienda suelta a las emociones, porque hay un montón de adultos diciéndole cómo debe controlarse. El hijo mayor, no desarrolla las destrezas para pedir, ¿ok? Porque está acostumbrado a dar. A dar, sí. Entonces no acostumbra las destrezas para pedir. Y no acepta fácilmente recibir afecto, porque se siente abrumado ante el afecto porque no sabe cómo recibirlo. Sabe cómo darlo, pero no sabe cómo recibirlo. Y como dije hace un segundo, no sabe ni siquiera pedirlo. Porque de repente puedes tener la necesidad y no sabe decir, mira, necesito cariño. Por lo general suena demanda su petición. Sí, porque él no está acostumbrado a recibir, porque si es el hijo mayor, quiere decir que tiene un hermano menor o varios hermanos menores. Y a él está acostumbrado a cuidar a sus hermanos, a proteger a sus hermanos, que lamentablemente es un defecto de muchos padres que traspasan la responsabilidad de crianza que deberían de tener ellos a su hijo mayor. Le dice a su hijo mayor, cuida al niño a tu hermanito o a tus hermanitos, ¿ok? Y hacen que ellos se acostumbren a ser dadores y no receptores. Generando una responsabilidad que no le corresponde. Tenemos el otro caso, ¿ok? Que es el hijo del medio. Él es el pacifista. Por lo general este joven o muchacho es comprensivo, cooperativo y flexible, aunque posee características muy competitivas. Siempre busca ser diferente de sus hermanos mayor y menor. Es muy social y sabe negociar. Navega a la perfección entre la estructura familiar, es decir, se sabe mover entre lo que es el hermano mayor y el hermano menor, porque él sabe cómo controlar la situación. Muchas veces ellos son los negociadores ante los conflictos familiares y sobre todo entre los hermanos. Todos hemos escuchado, mira, fulano tiene el complejo del hermano del medio, porque el hermano del medio tiende a moverse hacia las características del hermano mayor o hacia las características del hermano menor. Entonces tiene, en cierta forma, una ambigüedad de su propia personalidad. A veces puede tender a ser muy dador, puede tender a ser muy receptor. Entonces, pero algo que lo lleva justamente a hacer eso, es bonito que sea reconciliador, pero el hecho de ser el del medio tiende a sacrificarse por los demás. No es el que tiene el control parental, porque no le dieron el control, no, es el mayor. No es, como vamos a hablar más adelante, el pequeño. Entonces, él a veces tiende que no puede hacer las cosas el mayor porque es el del medio, pero no lo consienten o no le dan tantos atributos y tantas cosas como el del medio, el menor. Entonces él queda como en un espacio extraño de vida donde él tiende a sacrificarse por los demás. Por lo general, si el mayor recibe algo, él queda callado. Si el menor recibe algo, él queda callado. O, caso contrario, tiende a ser el que se revela ante la autoridad porque dice, ¿por qué no me están tomando en cuenta? Exacto. Entonces, por esa razón, él cree o él crece entendiendo en su mente la vida no es justa conmigo, ¿ok? Porque no tengo los atributos de uno ni los atributos de otro.
no sabe recibir y a menudo vive sintiéndose la víctima del sistema, la víctima de la vida. Tenemos ahora, igualmente, el último. El hijo menor o el Benjamín. Aprende a seducir al público con su simpatía y su encanto. Son más libres porque ya los padres, por lo general, ya tienen experiencia y son más relajados con ellos. Es por esto que se sienten más libres a hacer su propio camino y poseen su propio estilo creativo. Este Benjamín, el niño, el menor, él está acostumbrado a recibir por todos lados. Por tanto, le cuesta dar, le cuesta entregarse por los demás y dar cosas por los demás. Está acostumbrado a recibir, a recibir, a recibir. Para nuestra sociedad actual tenemos un hijo más. El hijo único. Por lo general son muy solitarios. Poseen gran habilidad de comunicación y madurez al crecer rodeados de adultos. Superan cualquier orden de nacimiento. Más adelante, cuando regresemos de la pausa, vamos a estar hablando un poquito más de esto para que entendamos cómo esto funciona para que sea una verdadera balanza emocional en nuestra familia. Canten, amén, amén, alégrense, amén. Gloria sea a Dios, amén, amén. Canten, amén, amén, alégrense, amén. Gloria sea a Dios, amén, amén. Cuando venga el Señor, que la gente cante con loor. Cuando venga el Señor, que la gente cante con loor. Canten, amén, amén, alégrense, amén. Que la gente cante con loor. Canten, amén, amén, alégrense, amén. Que la gente cante con loor. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios, en las alturas. Gloria a Dios, gloria a Dios, en las alturas. Gloria a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios, en las alturas. Gloria a Dios, en las alturas. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El Salvador nació. Cristo sabe tu vivir, Cristo sabe tu sentir, Cristo. Estamos otra vez acá con ustedes hablando de este tema de la familia, un balance emocional, una balanza emocional. Espero que hayan tomado nota de lo que hablamos del hijo del medio, el Benjamín, el mayor, el único, porque tiene que ver con que al conocer realmente dónde está ubicado cada uno de sus hijos
incluso al saber dónde está ubicado su esposo, su esposa, usted podrá saber cómo manejar la situación de vida con él. Cuando comprendemos la personalidad de nuestros hijos, conocemos sus potenciales y así sus desventajas con relación a su temperamento. Esto nos permite organizarnos mejor con nuestra estructura familiar y ayudar a nuestros hijos a alcanzar el máximo de su potencial. Debemos recordar que nosotros somos orientadores. Nosotros no les decimos a nuestros hijos qué es lo que tienen que hacer, sino les orientamos a cómo seguir el camino de la vida. Lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos, por ejemplo, al hijo mayor, aprender que él aprenda a recibir o aprenda a pedir, si ahora vamos. El menor, bueno, date una pausa un momento, deja de estar pidiendo todo el tiempo y empieza a aprender a dar. Igual como en las parejas. Hagamos, cada uno de ustedes en su casa, haga una combinación. Yo estoy casado con el menor, con el mayor, los dos estamos acostumbrados a dar pero no a recibir. ¿Qué tenemos que aprender? O uno está acostumbrado a recibir y el otro a dar. ¿Qué tenemos que aprender para que nuestra relación familiar o nuestra relación conyugal funcione de mejor manera? Esto va a generar una balanza. Por eso es importante que usted sepa dónde está ubicado usted y sus hijos, usted y su pareja, para que usted pueda aprender a generar una balanza y no una desproporción. Porque si está acostumbrado solamente a recibir y usted le sigue dando y dando y dando y dando y dando y dando, va a llegar un momento, como dijo mi esposa hace un rato, que te vas a agotar, te vas a cansar y vas a decir, ya no doy más. Y aquella persona va a decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Me dejaron de querer? No va a tener ni siquiera la culpa de lo que va a pensar en ese momento. Y no va a comprender por qué está pasando eso. Tan sencillo como eso. Y aparte de esto que hemos hablado de las posiciones, hay otros ejemplos que generan, y tenemos ejemplos bíblicos que vamos a tocar rápidamente, que generan una desbalance emocional en la familia. Está, por ejemplo, en Génesis 37, versículos 3-4, cuando habla del caso de José, ¿ok? Aquellos hijos que son amados por características particulares. Ejemplo, uno de tus hijos es más dado a aquello de lo cual uno de los padres es más dado. Ejemplo, si tú eres ingeniero y tu hijo es bueno en matemáticas, tú vas a tener preferencias hacia ese hijo. Que por el hijo artista. Que por el hijo artista, porque dice, bueno, este está perdiendo el tiempo aquí, ¿ok? Mire, estudia algo que sirva en tu vida, estudia como tu padre. Eso se escucha muchísimas veces. Eso genera una desbalance emocional en la familia. En el caso que tocamos de Génesis 37, es un hijo especial porque había nacido bajo una circunstancia particular, que era el caso de José. Y en el caso de Jacob le tenía su condición particular. Tenemos el caso, por ejemplo, del hijo que es amado por orfandad, que pasa muchísimo. En el mismo caso de Jacob, Jacob amaba o tenía una preferencia después de que él creía que José había muerto y que la mamá de ambos había muerto también. Este hijo que quedaba, el Benjamín, él era amado de una forma particular, tanto que vemos que mientras los hermanos estaban buscando trigo en Egipto, él se quedaba en casa con su papá. Eso genera un desbalance emocional en la familia. Y eso crea una preferencia y los hijos crean resentimiento hacia sus hermanos. Tenemos muchísimos ejemplos de rivalidad por preferencias, como el caso de Esaú, que en el caso de Génesis 25-28 dice, y amó Isaac a Esaú porque comía en su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Cuando los papás se vinculan a un hijo, hacen una... Se parcializan. Sí, se parcializan, hacen esa condición de, bueno, me gusta más mi hijo A que mi hijo B, porque mi hijo B no cuadra con mi personalidad. Y eso genera desbalances emocionales en la familia y al final nos lleva a que uno de ellos o varios de ellos puedan sentirse fuera del núcleo familiar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros evitar estos desbalances? Debemos dar un tiempo particular a cada hijo. Lo mencionábamos en el programa pasado, que nuestros hijos debemos tener un espacio para cada hijo y luego como familia, como núcleo familiar. Esto le va a permitir a ellos relacionarse y nos va a permitir a nosotros conocer a nuestro hijo en cuáles son sus preferencias. Cuando nosotros tomamos tiempo particular para uno de los hijos, es cuando hacemos el desbalance. Es natural que nosotros nos sintamos más como atraídos hacia un hijo, ¿ok?
que nos sintamos más atraídos a estar con un hijo más con otro, porque de repente él tiene nuestros mismos gustos. Pero nosotros tenemos que aprender, obviamente, los adultos somos nosotros, por tanto tenemos que aprender a decir, bueno, mira, no voy a estar con este hijo porque siempre pasó mucho tiempo con él y voy a dedicarle al otro hijo que es el lobo solitario de la familia. A veces nos preguntamos, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a hacer? Simplemente dile, pregúntale, ¿qué le gustaría hacer? Y ve con él o con ella a hacer, no sé, en el caso de las chicas, a la peluquería, a ver una película, a compartir algo, que luego de la película vayan a comer un helado y les permita conversar. Pasa mucho con los hombres que dicen, bueno, vamos a escoger una película, pero conozco casos de hombres que tienen todos son hijas y su esposa dice, nada, pero no esa ridiculez de ustedes de películas románticas, ¿no? Eso es lo que les gusta a ellos. Teníamos que aprender a pasar tiempo con nuestros hijos de manera particular, ver qué es lo que les gusta, y justamente eso se llega cuando nosotros compartimos con ellos. Yo no voy a entender qué es lo que le gusta a mi hijo si no paso ningún tiempo con él. Otra cosa que tenemos que tener mucho cuidado es a no resaltar los errores de un hijo para resaltar al otro hijo. Cada hijo tiene una habilidad, un don y una virtud. A veces es, ¿por qué tú no eres como tu hermano? ¿Por qué tú no haces como tu hermano? No, cada hijo tiene una dirección diferente al otro y tenemos que aceptarlo porque nuestros hijos después se sienten frustrados porque nosotros no los entendemos y el problema se acrecenta cuando llega la adolescencia. Yo me imagino a Jacob diciéndole a sus 11 hermanos y a Diana, diciéndoles, porque ustedes no se comportan como José, porque ustedes no son tan inteligentes como José. Mientras ustedes están ahí, José está inventando cosas maravillosas. ¿Cuál fue el resultado? El resultado lo conocemos. El resultado fue que los hermanos le agarraron muchísima rabia a su hermano José. Lo agarraron y lo tiraron en un pozo. Lo intentaron matar hasta que salió uno y dijo, epa, ya va. Lo vendieron a los ismaelitas y se olvidaron de su hermano. Como que bueno, ya limpiamos la cuestión. O el caso de Jacob, de Isaac con Jacob y Esaú. Yo me imagino diciéndole Isaac diciéndole a Jacob, pero tú te lo pasas todo el tiempo ahí con tu mamá metido en la casa. ¿Por qué no te sales a casar como tu hermano Esaú? O caso contrario, Rebeca diciéndole al hermano, oye, tú siempre estás hediondo a puro animal porque te la pasas cazando. ¿Por qué no estás aquí como tu hermano Jacob ayudándome o ayudando en las cosas de la casa? ¿Qué generó eso? Bueno, que se distanciaran los hermanos. El permitir que nosotros conozcamos a nuestros hijos nos va a ayudar a identificar las virtudes que ellos tienen. Y eso nos va a ayudar a nosotros a resaltar en los momentos de frustración, en los momentos en los que ellos no se sientan bien, esas virtudes que cada uno de nuestros hijos tiene. Cuando tenemos preferencias particulares hacia un hijo, por alguna razón, la Biblia dice que ninguno de nosotros tenga más alto concepto de sí del que debe tener. Cuando nosotros a un hijo le decimos que todo lo que hace es maravilloso, ¿okay? y no todo es perfecto, no quiero decir que no le vemos a nuestros hijos, ¿okay? Lo que quiero decir es que a veces papás que le dicen que a un hijo en particular que todo lo que hace es perfecto. Ese hijo va a crecer con un concepto equivocado de sí. Cuando salga a la calle y cuando vea la realidad de que él no es tan perfecto como los demás, se va a frustrar. Va a sentirse frustrado, exactamente. En vez de haber creado ese hijo confiado, creaste un hijo que cuando salió a la calle dijo, hey, he vivido una mentira toda mi vida. Y allí es cuando los otros hermanos van a decir, jaja, ahora sí, agarra que ahora sí tienes tu realidad, ya no tienes a papá y a mamá al lado. Y otra vez el desbalance emocional familiar. Si le prometemos una cita, debemos cumplir. Esto le permitirá aprender a relacionarse. Recordemos que somos los instructores en el laboratorio para la vida. Lo dijimos en el programa pasado, o en uno de los programas pasados. Si somos capaces de agendar un negocio, un cliente, alguna materia, también debemos agendar el tiempo con nuestra familia. Esto va a generar que tengamos a nuestros hijos en preeminencia y que ellos se sientan en preeminencia, todos ellos, incluso entre ellos mismos. Mire, hijo, hoy es la oportunidad de tu hermana, ¿ok? Ya te acuerdas que hoy le dije a tu hermana que iba a salir. Hoy no puedo salir contigo. Entonces, yo le dije, ya le prometí a tu hermana. Un hijo se siente mal, de repente le dice, no importa, me fui con tu hermano y olvido la cita que tenía con tu hermana. Entonces tenemos que aprender
a mantener esa balanza emocional. Enseñemos a nuestros hijos. Si no saben dar, enseñémosles a que den. No saben recibir, enseñémosles a recibir. Que no se sientan el niño del medio. Podrán ser el niño del medio porque nacieron allí, pero vamos a enseñarlos a que ellos son importantes para nosotros, de tal manera que no se sienta el que el mundo no me quiere, el patito feo de la familia, o ese niño solitario que por ser el niño solo, el niño único, a veces se siente solo, juega solo. Bueno, conviértete tú también en parte de su ambiente de juego. Al final y al cabo, los adultos somos nosotros y los que podemos enseñarle a ese equilibrio somos nosotros. Bueno, queremos recordarles nuestra página de Facebook, Matrimonios Cristianos, y pueden comunicarse a través de los números telefónicos 0424-779-4365 o 0424-846-7019. Ha sido un placer compartir con ustedes una vez más. Como siempre, un gusto inmenso de nosotros estar aquí con ustedes. Que Dios les bendiga con un matrimonio exitoso, unos hijos temerosos de Dios y una vejez llena de amor en familia. Muchas gracias, hermanos. Realmente es gratificante tener con nosotros esa participación tan importante de ustedes acerca de nuestra familia, lo que nosotros, pues digamos, de alguna manera debemos seguir para que nuestra familia esté bien fortalecida. Queridos amigos, estamos finalizando ya nuestro programa con la Biblia abierta, deseando que usted esté allí con nosotros el siguiente domingo, escuchándonos atentamente. En la dirección de la estación, el licenciado Félix Dugarte. En el control técnico, Leonardo Capodicasa. Quien habló para ustedes, Stalin Alberto Mendoza, licenciado en Comunicación Social, productor nacional independiente, número 26225. Que el Señor los bendiga grandemente.